teorema de Bayes, muy importante en problemas de probabilidad, donde un evento que ya ha ocurrido está relacionado con una serie de eventos posibles. Y entonces vamos a determinar la probabilidad de que algún evento relacionado ocurra, dado que ya ocurrió ese evento que vamos a llamar ese evento E. Entonces vamos a leer el planteamiento matemático del teorema de Bayes. Si el espacio de probabilidad, que llaman omega o muchas veces también S mayúscula, es finito y es seccionado por la partición de sucesos o eventos S1, S2, S3, etcétera, hasta el enésimo evento, entonces para todo evento E que está relacionado a este espacio, o sea, todo evento E que pertenece al espacio muestra o al espacio de probabilidad, omega, se obtiene que, bueno, aquí ya tenemos la fórmula directamente del teorema de Bayes. Vamos a ver cómo aplicarla de manera práctica. Primeramente vamos a leer, es una probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra el evento E es késimo, dado que ocurre el evento E, es igual al producto de la probabilidad del evento S késimo o suceso S késimo, multiplicada por la probabilidad condicional del evento E, que es el evento que ya ocurrió, dado que ocurra ese evento SK, ese mismo evento S késimo. En esa parte observa que esta probabilidad condicional es la inversa de la que queremos calcular, dividido entre la probabilidad del evento S1 relacionado a este espacio muestra o espacio de probabilidad total por la probabilidad del evento E que ya ocurrió, dado que ocurra el evento S1 más la probabilidad del evento S2 por la probabilidad del evento E dado que ya ocurrió S2 y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es la probabilidad del evento S enésimo por la probabilidad condicional de que ocurra el evento E dado que ya ocurrió el evento S enésimo. El denominador pues es una suma, o una sumatoria como también luego se le llama, entonces se puede representar con la notación de sigma. La suma que va desde igual a 1 hasta n de la probabilidad del suceso S y ésimo por la probabilidad del evento E, dado que ocurre el evento S y ésimo. Entonces, desde igual a 1 hasta el enésimo evento, como vimos en la parte de arriba. Bueno, vamos a aplicar el teorema de Bayes a este primer problema. Dice, en una investigación médica cierta población se divide en dos grupos de igual tamaño. Eso va a ser importante subrayarlo. Son grupos, dos grupos, pero de igual tamaño. ¿Sí? O sea, si fueran 60 personas de un grupo, también serían 60 personas del otro grupo. O si fueran 80, también serían 80 del otro grupo. Un grupo se somete a una dieta alta en grasas insaturadas, o sea, de origen vegetal. La otra parte, que le llaman grupo control, sigue una dieta común, ¿verdad? Sin cambiar nada. La misma dieta que han seguido durante toda su vida, más alta en grasas animales, incluso podríamos incluirlo aquí. Luego el estudio, después de 5 años, se observa que la incidencia de enfermedades cardiovasculares es del 31 y 48% respectivamente. ¿Sí? O sea, 31% en personas que llevaron la dieta especial con mayor cantidad de grasas saludables y 48%, casi la mitad, en las personas que llevan una dieta pues común, ¿no? Más alta en grasas animales. Se elige una persona al azar y tiene la enfermedad cardiovascular. Eso ya es un hecho. Elegimos una persona de los grupos, la que sea, es al azar. Pero resulta que si tiene la enfermedad, una enfermedad cardiovascular, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo control? Esa es la pregunta. Bueno, para responder esto, lo primero es definir nuestros sucesos o eventos con símbolos. Sea, por ejemplo, C, el grupo control. Por lo tanto, C complemento lo puedo definir así.
sería el grupo que lleva la dieta. El grupo con una dieta especial va a ser el complemento de C. Lo puedo definir así, como el complemento del grupo control, porque son del mismo tamaño. 60 personas aquí, 60 o el número que fuera, ¿no? Como ya lo comentamos. Así que una persona pertenece al grupo control, su complemento pues es que pertenezca al grupo que tiene dieta. Muy bien. Ahora también tenemos que ver la parte de la enfermedad. Si la persona tiene enfermedad cardiovascular, vamos a asignar E para la persona que tiene enfermedad cardiovascular. Y entonces E complemento, pues sería el grupo de la persona que está sana, ¿no? Entonces una persona saludable. El complemento, si no tiene enfermedad cardíaca, entonces pues tiene que estar saludable. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo control? C, que es el grupo control, dado que si tiene la enfermedad cardiovascular, con la letra E, así asignamos a este conjunto. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Una probabilidad condicional. Pero aquí hay una relación de sucesos, de eventos. Hay una relación entre las enfermedades o el estar saludable con la dieta que llevan las personas. Efectivamente, eso está demostrado científicamente. Tu dieta repercute en tu salud directamente. Entonces, es una probabilidad donde se va a calcular utilizando el teorema de Bayes de relación de sucesos, partición de un espacio finito, un espacio de probabilidad omega finito, en S1, S2, etc. Entonces vamos a realizarlo nosotros aquí. Primeramente, al aplicar nosotros la fórmula del teorema de Bayes, tendríamos que tener lo siguiente. En el numerador, la probabilidad del evento SKésimo, es el evento que nosotros estamos investigando. En este caso, sería la SKésimo sería representado por C, el grupo control, la probabilidad de que pertenezca al grupo control, multiplicada por la probabilidad condicional de el inverso de la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a invertirlo. ¿Sí? Aquí el evento E sería también aquí como E en la fórmula, ¿no? Entonces, la probabilidad condicional de que padezca enfermedad cardíaca, dado que pertenece a ¿qué? A C, al grupo control. ¿Sí? Abajo, de hecho, esta probabilidad va a ser la misma en el primer término. Este primer término coincide con el que está en el numerador, siempre. Entonces vamos a copiar esa probabilidad condicional y bueno, el producto de estas probabilidades, nada más cópialo aquí abajo. Ahora se va a sumar la probabilidad de el evento SKésimo. Aquí este sería S1, ¿no? Realmente este sería equivalente a S1. Ahora, ¿cuál es S2? Bueno, el grupo control representa S1 en nuestra fórmula, S1. S2 pues es el otro que está relacionado directamente, o la partición de nuestro espacio muestra o espacio de probabilidad, que sea el grupo con dieta. Este representaría S2 en la fórmula. Entonces va a ser la probabilidad de C complemento multiplicado por la probabilidad. Fíjate que este siempre es constante. El evento E va siempre primero, en este caso, el padecer la enfermedad cardíaca, dado que la persona está en el grupo con dieta especial. Hasta ahí entonces se aplicaría la fórmula del teorema de Bayes, teniendo S1 como el evento
C, la persona pertenece al grupo control, y teniendo a S2 como el grupo que lleva la dieta, ¿no? Sin dieta y con dieta. Muy bien, así que vamos a seguir haciendo los cálculos. Vamos a borrar de este lado. Y vamos a ir analizando cómo obtener esas probabilidades, ¿no? Tengan estas fórmulas a la mano, si no las han copiado, tomen pausa del video y anótalas, ya sea una o la otra, la que más te acomode manejar. Aquí ya la aplicamos, ahora vamos a realizar nuestro cálculo, ¿no? Efectivamente, con los datos que están aquí. Bueno, entonces la probabilidad de que pertenezca al grupo control, si son grupos del mismo tamaño, 30 y 30 serían 60 personas en total. ¿Qué probabilidad hay de seleccionar una persona al grupo control? La mitad, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Tomaríamos que es del grupo control ahí la mitad, y del grupo con dieta es la otra mitad, así que la probabilidad es como un volado, ¿no? 50% o 0.5. Vamos a sustituir los datos. Hacer la sustitución de los datos. La probabilidad de que la persona pertenezca al grupo control, dado que padece enfermedad cardiovascular, va a ser igual a la probabilidad de que pertenezca al grupo control, o sea 0.5, multiplicada por la probabilidad condicional de que padezca enfermedad cardiovascular, dado que está en el grupo control. Y ese dato lo tienes aquí. Es del 48%. ¿Sí? Porque tenemos en el problema que el 48% pertenece al que sigue la dieta común, o sea, el grupo control. Esto entonces por 0.48 ya en decimal, recuerda que este término es el mismo de arriba, entonces se repite este producto, 0.5 por 0.48 más. Ahora la probabilidad de que pertenezca al grupo con dieta, también 50%, ¿no? Porque es la otra mitad del grupo, multiplicado por la probabilidad condicional de que padezca enfermedad cardiovascular, dado que pertenece al grupo con dieta. Entonces ese dato lo tenemos aquí, el grupo que lleva una dieta especial es de 30, tuvo un porcentaje de enfermos del 31%. Entonces esto sería por 0.31. Muy bien, entonces vamos a hacer estos cálculos únicamente para obtener nuestro resultado aquí, ¿no? Entonces, en la parte de arriba vamos a apoyarnos un poco de la calculadora aquí, simplemente pues para hacerlo más rápido, ¿no? Obviamente en un examen donde no te permiten el uso de calculadora, como lo es un examen de admisión, pues hay que hacerlo sin calculadora, ¿no? En la parte del numerador 0.24 sobre 0.24 más, ahora calculamos este producto también, la mitad de 0.31 sería 0.155, ¿no? Luego hacemos la suma abajo y al final realizas la división para llegar al resultado correcto. .24 entre 0.395 es igual al 0.6076, que si lo quieres expresar en porcentaje, nada más multiplícalo por 100 y entonces el punto se recorre dos lugares, ¿no? A la derecha, 60.76%. Esa es la probabilidad que estábamos buscando. Entonces, cuando se selecciona a uno de los candidatos, de los participantes al azar, y sabemos que sí tiene una enfermedad cardiovascular, la probabilidad de que
no haya seguido una dieta especial es de 60.76%, ¿no? Una probabilidad más elevada, como era de esperarse, con respecto a las personas que sí cuidaron más la dieta. Muy bien, entonces este es nuestro primer ejemplo. Vamos a resolver al menos dos más para que les quede bien clara la aplicación del teorema de Bayes, pero vamos a hacer una pausa para poder borrar y organizar los nuevos problemas. Muy bien, pues aquí tenemos el segundo problema, vamos a analizarlo y a resolverlo. En una fábrica de pernos las máquinas A, B y C producen 25, 35 y 40% del total respectivamente de la producción de pernos en esa fábrica, de lo que produce cada una, el 5, 4 y 2% respectivamente están defectuosos. Entonces, si se elige al azar un perno, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A dado que está defectuoso? Bueno, entonces vamos a asignar nuestros eventos, ¿no? Las máquinas, bueno, ya tienen designaciones A, B y C, 3 máquinas, y los defectuosos, ¿no? De cada una de las máquinas. Vamos a poner defectuoso de A, defectuoso de la máquina B, defectuoso de la máquina C, respectivamente. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A dado que está defectuoso? La probabilidad de que provenga de la máquina A dado que está defectuoso. Bueno, en sí vamos a replantear esto como simplemente es defectuoso con E. Y el complemento sería no defectuoso, ¿no? Entonces, son las dos opciones que tenemos. La partición de nuestro espacio de probabilidad va a ser, no lo especifiqué bien en el caso anterior, en el ejemplo anterior, pero va a ser con base en el evento que nos están pidiendo aquí. La probabilidad de que provenga de la máquina A. Entonces va a haber una partición de las 3 máquinas A, B y C. Así vamos a partir nuestro espacio muestra, S u omega como también se le llama. Y de acuerdo al teorema de Bayes, esto es igual a la probabilidad de el que tenemos aquí, que ya ocurrió, la probabilidad de que sea defectuoso, multiplicado por la probabilidad, ahora vamos a invertirlo, esta probabilidad condicional se invierte de que sea defectuoso, dado que provenga de la máquina A. Ahora, esto tendrá que ser dividido entre la suma, ¿no?, de la partición del espacio, como vimos desde un inicio. Entonces, vamos a tener nosotros aquí lo siguiente. Sí, aquí disculpen, es la probabilidad del primero, del que estamos buscando, de que provenga de la máquina A. Dividido entre eso mismo, de entrada, el primer término es la probabilidad de que provenga de la máquina A multiplicado por la probabilidad condicional de que sea defectuoso dado que viene de la máquina A, más la probabilidad del siguiente evento. Recuerda que esta es nuestra partición en S1, S2 y en este caso S3. La probabilidad de que provenga de C2 de la máquina B por la probabilidad condicional de que sea defectuoso, si eso siempre va a aparecer aquí como factor común, digamos, dado que proviene de la máquina B, más la probabilidad de que provenga de la máquina C, S3, nuestro evento S3 es que provenga el perno de la máquina C, multiplicado por la probabilidad condicional de que sea defectuoso,
dado que viene de la máquina C. Ahí está. ¿Sí? Entonces hemos planteado la regla o teorema de Bayes de esta manera correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores correspondientes de probabilidad en esta fórmula. Entonces vamos a hacer la sustitución aquí arriba. ¿Sí? Observando cómo calcularías o cómo determinan las probabilidades en base a porcentajes exactamente o directamente con estos porcentajes. Entonces la probabilidad de que provenga de la máquina A, dado que ha sido defectuoso, que es lo que estamos buscando, nos están preguntando, es igual a la probabilidad de que provenga de la máquina A. Bueno, toda la producción, ¿sí?, está dada por estos porcentajes. Para la máquina A es un 25%. Vamos a manejarlo en decimal, 0.25 por la probabilidad condicional de que el perno sea defectuoso, dado que proviene de la máquina A. Bueno, la máquina A produce ¿qué? Un 5% de pernos defectuosos. Así que directamente esa sería la probabilidad 5%, o en decimal 0.05, entre este término se repite exactamente con el de arriba, así que va a ser 0.25 por 0.05 más la probabilidad de que provenga de la máquina B. La máquina B pues es del 35% con 4% de defectuosos respectivamente. Entonces es 0.35 por la probabilidad condicional de que sea defectuoso dado que venga de la máquina B. Y eso es una probabilidad del 4% según las estadísticas de esta fábrica. O sea, 0.04, ¿no?, en porcentaje. Y finalmente la máquina C te produce un total del 40% de los pernos con 2% de defectuosos. La probabilidad de que venga de la máquina C es esa misma, 40% más 0.4, ¿no?, en porcentaje, en decimal, perdón, multiplicado por la probabilidad condicional de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina C, es decir, el 2% o 0.02. Así es. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos paso a paso para saber el resultado. Sí, entonces aquí tenemos el orden de los cálculos de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Multiplicamos 0.25 por 0.05, es este mismo resultado arriba. Esta multiplicación en rojo, 0.35 por 0.04, 0.014. Mientras que en color verde el resultado 0.4 por 0.02 es 0.008. Luego se suman los tres números de abajo, nos da este resultado. Lo dividimos, la fracción se expresa como 25 entre 69. En decimal 0.3623, que es equivalente al 36.23%. Esa es la probabilidad de que el tornillo, perdón, de que el perno haya sido seleccionado de la máquina, dado que ya está defectuoso. Una probabilidad del 36.23% aproximadamente. Bien, vamos a hacer un problema más. Para esto entonces ordeno y escribo el pizarrón de nuevo. Entonces el tercer problema aquí lo tenemos. Vamos a hacer un análisis de él para poderle dar solución a la pregunta. Un distrito de riego consta de 600 parcelas. De ellas 360 producen frijol y el resto trigo. Es decir, 240 parcelas producen trigo. En el 20% de las que se producen frijol y el 15% de
las que producen trigo, no se emplea ningún tipo de abono. Si al azar es elegir una parcela en la que sí se utiliza abono, ¿cuál es la probabilidad de que produzcan frijol? Entonces, comencemos por analizar la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que produzca frijol? Dado que la parcela, como dice antes, sí utiliza abono. Bueno, entonces vamos a asignar nuestros eventos como F. Sí, entonces aquí es asignación de eventos, primer paso. Como siempre lo tenemos que hacer en estos problemas de probabilidad. Asignación de eventos. Entonces, F es que la parcela produzca frijol. T va a ser para la producción de trigo. Por otra parte, tenemos en las que se utiliza abono y en las cuales no se utiliza abono. Vamos a poner aquí A, utiliza abono. Y entonces A complemento sería que no emplea abono, ¿no? Lo contrario. Utiliza abono y no utiliza abono. Bueno, ¿cuál es la pregunta ahora? La probabilidad de que produzca frijol, dado que sí utiliza abono. Dado A. Esa es la pregunta. Y en base a eso, entonces puedo plantear el teorema de Bayes correspondiente. La partición de los eventos o de los sucesos va a ser con base en el primer evento siempre que estás pidiendo aquí o escribiendo en la probabilidad condicional. Así que la partición del espacio de probabilidad va a ser S igual a S1, frijol, que es este, y el otro en el cual se dividen las parcelas es el trigo. Frijol y trigo. Entonces esto equivale en la fórmula general del teorema de Bayes a S1, F y T el trigo a S2. Con esto aclarado entonces podemos resolver nuestro planteamiento primeramente, que es lo más importante, y luego determinar cada probabilidad. La probabilidad de que produzca frijol dado que utiliza abono es igual a la probabilidad condicional inversa de estos, la probabilidad de A dado F, multiplicada por la probabilidad del primer evento escrito aquí, de la partición de F, dividido entre esto mismo de entrada, ese primer término en la suma, la probabilidad de A dado F, por la probabilidad de F más, recuerda que este es S1, ahora tenemos que ir con S2. La probabilidad de que utilice abono dado que produce trigo, aquí me falta la letra P, ¿no? De probabilidad, permítanme. La probabilidad de A dado T por la probabilidad de T. Muy bien. Entonces ahora vamos a sustituir nosotros estos valores. La probabilidad de que utilice abono dado que la parcela produce frijol. Vamos a ver dónde tengo ese dato. 20% de las que producen frijol no se emplea abono. ¿Sí? 20%. Entonces, eso es para el caso de la producción de frijol. Pero aquí no se utiliza abono, aquí queremos donde sí se emplea el abono. El total es el 100%, entonces aquí va a haber una probabilidad de 80%, ¿no? Y 20% cuando no utiliza abono. Así que sería 80% o 0.8 en número decimal.
probabilidad de F dado A es igual a 0.8 por la probabilidad de que la parcela seleccionada al azar produzca el frijol. Bueno, pues vamos a hacer nuestra determinación aquí, ¿no? Tenemos en total 600 parcelas. De esas, 360 son las que producen frijol, ¿sí? Así que utilizamos una probabilidad clásica aquí. 360 del total, que son 600. 360 entre 600. Aquí se cancela el 0 al final. Hay que simplificar esas fracciones, obviamente, en nuestro cálculo. Sobre este término que siempre se repite con el numerador, entonces 0.8 por 36 entre 60. Más la probabilidad de A dado T, la probabilidad de que la parcela utilice abono dado que produce trigo. Bueno, entonces eso sería el 15% de las que producen el trigo no emplean abono, ¿no? Entonces no emplean abono 15% de las que producen trigo. Las que sí emplean abono, entonces es el restante 85%, ¿verdad? Esas son las que sí emplean abono y producen trigo. Entonces va a ser 0.85 multiplicado por la probabilidad de que produzca trigo. ¿Cuántas tenemos de trigo? Son 240 entre el total, otra vez probabilidad clásica, 240 de 600 totales, parcelas que tenemos en ese distrito de riego. Y pues ya, entonces únicamente nos restará simplificar esto y realizar nuestros cálculos nuevamente con nuestra calculadora. Entonces aquí está el resumen de los cálculos nuevamente en el mismo orden que ya hemos explicado antes. Paso a paso, velos verificando. Llegamos al resultado final de 58.54% de probabilidad de que al seleccionar una parcela al azar produzca frijol, dado que sí utiliza abono. Una probabilidad relativamente grande, ya que la mayoría de las parcelas sí utilizan abono. Bueno, estos problemas han sido sacados del manual que emite la vocacional número 6 o el CECID Miguel Otón de Mendizábal del Instituto Politécnico Nacional y es parte del programa de todas las vocacionales en la materia de probabilidad y estadística, con lo cual de hecho han sido verificadas previamente por su servidor en este manual todas las respuestas y procedimientos que hemos llevado a cabo aquí de manera correcta. Así que espero haya sido muy útil, esclarecedor. Vamos a ponernos en práctica con los demás ejercicios de nuestras guías, series de ejercicios para preparación de nuestros exámenes, deseándoles gran éxito en todos estos proyectos que ustedes están llevando a cabo y nos vemos al siguiente.